Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Entonces les voy a pedir que comencemos abriendo nuestra Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 14. Estamos estudiando Marcos verso a verso. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 5, pero antes de ir a Marcos quiero comenzar haciendo un recordatorio de lo que Pablo le dice a los romanos acerca de la lucha interna del ser humano contra el pecado. Romanos 7:14 dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y Pablo continúa con un discurso que a veces hasta parece trabalenguas o parece que está confuso, porque habla de esta lucha interna que todos los que estamos aquí presentes tenemos con el pecado. Todos sabemos lo que está mal, todos sabemos lo que no nos conviene y todos hacemos lo que está mal y todos hacemos lo que no nos conviene. Entonces quiero comenzar haciéndoles una pregunta y pidiendo que levante la mano toda aquella persona que se considere a sí misma, o no, toda aquella persona que haya pecado al menos una vez en su vida. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que todos somos pecadores. ¿Sí? Levante la mano el que es pecador. Muy bien. Ahora quiero que levante la mano el peor pecador del mundo. Ya bajaron, ya algunos no, ya patinaron. Muy bien, es correcto. Todos somos pecadores. Y como lo hemos dicho muchas veces, no hay pecados grandes y no hay pecados chicos. La mentira piadosa para que tu esposa no se sienta mal porque se le vea la lonjita en el vestido es mentira. Y sí, nos puede ir muy mal si le decimos la verdad, pero es mentira. ¿Sí? Si eres un asesino, violador, pederasta, es pecado. Pero ¿qué crees? Se hace el mentiroso de la mentira piadosa o se hace el pederasta violador, el resultado es exactamente el mismo. Las consecuencias terrenales son muy diferentes, ¿sí? Pero las consecuencias eternas son exactamente los mismos. Ahora, ¿por qué pasa esto? La Biblia no lo dice, Jesús mismo lo dice. Esta tierra está gobernada por el diablo. Jesús usó el término de que Satanás es el príncipe de la tierra, es el príncipe de este mundo. El mal y el pecado controlan nuestras vidas. Lo queramos reconocer o no, nos controla el pecado. Las ganas del placer, las ganas de hacer eso que tanto nos gusta, las ganas de que seamos reconocidos, las ganas de que digan que somos los mejores, ¿sí? Sin embargo, lo que sí varía mucho es el grado del control que el pecado tiene en nuestras vidas. Es una cosa muy diferente que haya pecados grandotes y chiquitos a que haya personas más controladas por el pecado que otras. ¿Sí? A lo largo de la Biblia lo encontramos personas que están poseídas por un demonio. Y como el día de hoy vamos a encontrar una persona que está poseída por una legión de demonios. Entonces esa persona tenía más posesión que la otra.
El pecado dominaba su vida de una manera diferente. El mensaje, perdón, el mensaje de hoy y el objetivo del mensaje de hoy es que no importa qué tan controlado estés o no por el pecado, sea súper chiquitito tu control del pecado o sea muy, muy terrible el control que el pecado tiene sobre tu vida, Cristo nos puede liberar. Ese es el mensaje del día de hoy. Cada persona puede experimentar gran liberación si se acerca a Cristo y hay esperanza para todos. Y antes de comenzar quiero que oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por esta manera de aprender verso a verso en la Biblia, porque hemos ido conociendo y caminando contigo en tu ministerio, en la enseñanza que le diste a tus discípulos. El día de hoy te pido que abras nuestra mente y nos muestres que no importa el pecado en nuestras vidas, tenemos esperanza de la vida eterna y tenemos esperanza de ser liberados del control de ese pecado por nosotros. Vamos a comenzar Marcos capítulo 5 y vamos a leer del 5 al 20, no lo vamos a leer todo junto, lo vamos a ir leyendo parte por parte. Marcos capítulo 5, del 1 al 20, se divide en 5 escenas muy particulares. Y son 5 escenas y 5 momentos que estoy seguro que tú y yo hemos pasado alguna vez en nuestras vidas. La primera parte nos muestra a un hombre desesperadamente poseído que no tiene a Jesús. Todos aquí hemos estado controlados por un pecado sin Jesús en nuestras vidas. Tal vez no hemos llegado a la etapa de la desesperación, pero todos hemos estado en un momento en el que sentimos que Jesús no está con nosotros. Y Marcos capítulo 5, versículo 1 nos dice: Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas en sus muñecas y destrozaban los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Vamos a tratar de imaginar la escena. Es de noche. ¿Sí? Si bien comienza el pasaje y no te dice que es de noche, sabemos que es de noche porque la semana pasada nos quedamos que en el atardecer Jesús subió a una barca y cruzó el lago cuando llegó la tormenta que Jesús calmó. Por lo tanto, cuando ya llegan al otro lado, ya es de noche, ya pasó el atardecer. Entonces, una noche. Visualicen una noche después de una tormenta. Hasta huele diferente, huele a tierra mojada, el cielo está nublado, no se ven las estrellas, no se ve la luna, porque hasta se vuelve como tenebroso caminar en esos lugares. Y aparte, no nada más eso, llegas a un cementerio. Entonces, noche, después de truenos, relámpagos, charcos, lodo y un cementerio, ¿sí? Y se aparece un hombre, pues, gritando, desesperado. Ahora es interesante que esto no es una parábola, esto sí es una historia, esto sí es una experiencia real. Es un hombre desesperado, un hombre que no tiene a Jesús, ¿sí? Nos da demasiados detalles de la condición de su miseria, ¿sí? Vemos cómo nos dice que vivía entre los sepulcros, que ya nadie estaba cerca de él porque era imposible dominarlo, era imposible sujetarlo, que constantemente intentaban atarlo con grilletes y no podía. Era tal su desesperación que aullaba, que gritaba, se cortaba a sí mismo con piedras afiladas en su propia desesperación. Marcos lo que está tratando de mostrar es la peor situación posible de un hombre dominado por un pecado, de un hombre dominado y esclavizado por un demonio. Está buscando presentarnos un lugar en el que muy probablemente tú y yo nunca hemos estado, y gracias a la misericordia de Dios creo que ninguno de los que estamos aquí llegaremos a estar en este punto. Pero aún en ese punto, Marcos nos muestra que si Jesús puede liberar a este hombre, creo que puede liberarnos a nosotros mismos de nuestros pecados, de nuestras necesidades y de nuestros problemas.
Este hombre había tocado fondo, ¿sí? Pero Jesús es capaz de liberar hasta el peor pecador. Tú y yo, lo queramos reconocer o no, porque aparte el primer paso es reconocer que el pecado toma control de nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que el pecado toma control de nuestras vidas? Cuando ya el pecado que nos domina sale y de repente te encuentras a ti mismo pecando. Antes planeabas las mentiras, ya después tienes que mantener diciendo mentiras para que tus mentiras sean creíbles. Antes planeabas a quién le decías un chisme o no, ya después te encuentras a ti mismo a mitad de un chisme que no sabes si es verdad o no. Antes te enojabas y te sentías raro, ya ahorita te encuentras enojadísimo y no pasa absolutamente nada. Antes agarrarle la mano a tu novio era, ay no, ya después, digamos que la mano es lo de menos. Le vas perdiendo el miedo, le vas perdiendo el asquito al pecado. Y entonces, en ese punto te das cuenta que el pecado ya tiene un control sobre ti, porque ya no piensas en pecar, sino que el pecado sale, el pecado brota, y entonces tu respuesta es, ay, así soy enojón, soy una persona de carácter. Pues no, al contrario, una persona de carácter es alguien que sabe controlar su propio carácter y que sabe dominar su enojo, que sabe dominar sus ganas de decir mentiras, de chismear, su calentura, ¿sí? Eso es una persona con carácter. No el que sucumbe y dice, ese es mi carácter, así soy. Entonces, tú y yo somos controlados por el pecado y nuestro pecado, ese control que el pecado tiene sobre nosotros, limita nuestro crecimiento espiritual. Limita nuestra relación con Dios. Este hombre representa a un hombre totalmente opuesto a una persona espiritual. Esta persona no tiene nada de espiritual, está totalmente dominado, tiene cero control de sí mismo, porque no sale pidiendo ayuda. Si ahorita vamos a ver qué es lo que sale este hombre gritando. Cuando este hombre, o cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, lo primero que pasa es que el Espíritu comienza a tomar control de nosotros. Lo vemos en Romanos capítulo 8, después de este discurso de Pablo acerca del control que el pecado tiene sobre nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. En el momento en el que tú te reconoces como hijo de Dios, el Espíritu empieza a tomar el control. No quiere decir que las ganas de pecar se acaban. Pero el Espíritu, si tú se lo permites, comienza a tomar control de tu vida. Si no estás siendo controlado por el Espíritu Santo, estás siendo controlado por tu pecado. No hay de otra, ¿eh? O eres controlado por el Espíritu o eres controlado por tu pecado. ¿Cómo saber si estás siendo por el pecado? Gálatas capítulo 5, versículo 19, te dice los tipos de pecados que constantemente controlan nuestra vida. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, cuando tú te dejas controlar por tu naturaleza, ¿sí? Los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Les ha pasado? Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero no heredará el reino de Dios ni siquiera por los pecados. No heredará el reino de Dios porque no permite ser controlado, no ha permitido que el reino de Dios controle su vida. Dios establece su reino en nosotros cuando tú y yo le permitimos al Espíritu Santo controlarnos. Y no quiere decir que en el momento en el que yo le digo, Dios perdóname, Espíritu Santo contrólame, voy a salir de aquí con una aerolita así queriendo leer la Biblia. No, no va a pasar. Es un cambio gradual y poco a poco vas dejando, te vas volviendo consciente de tus pecados y vas dejando tus pecados de lado. Pero no es un cambio así espontáneo.
Es un cambio que va ocurriendo poco a poco. En esta escena vemos a un hombre que vive en los sepulcros, que vive en lo oculto. Pon tú que tú y yo no vivimos escondidos en el cementerio, pero ¿cuántos de aquí pecan así a plena luz del día? La verdad es que ese pecado que nos avergüenza, esa cosa que no nos gusta tanto, pues no la haces enfrente de todos. No te paras aquí adelante y le platicas a todo el mundo tu pecado. ¿Sí? Nos ocultamos. Este hombre estaba oculto porque dentro de todo tenía esa repulsión a sí mismo por el pecado. Este hombre lo que hace es que representa a un hombre que ama la oscuridad, que rechaza la luz. La semana pasada veíamos que la luz es la verdad, la luz es el evangelio. Juan capítulo 3, versículo 19, dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. ¿Este hombre vivía entre los muertos? ¿Sí? Pon tú que tú y yo creemos que no vivimos entre los muertos, pero cuando el pecado gobierna nuestras vidas, vivimos entre los muertos espirituales. Los que nos dicen, no eres tan malo. Los que nos dicen, todos lo hacemos, una no es ninguna, no pasa nada, no eres el peor del mundo. Esos son los muertos espirituales, los que te dicen que no estás tan mal, que no eres tan mala persona, que no eres un pecador en realidad. Pecadores los narcotraficantes y asesinos. Tú no vas a ser enojón, tú no vas a ser medio caliente. ¿Sí? Todas las personas sin Cristo están muertas a sus pecados. Todas las personas sin Cristo están separadas de Dios. Este hombre ya estaba incontrolable, ya no podía dominarse a sí mismo. Y es lo que nos pasa a ti y a mí con el pecado. No importa cuánto esfuerzo humano le pongamos, volvemos a caer. ¿Cuántas veces has dicho, ya no lo voy a hacer, y lo vuelves a hacer? Pero estás peleando y estás intentando en tus fuerzas, en tu propia capacidad, porque no importa cuánto te esfuerces, ojo, no importa cuánto te esfuerces, tú y yo somos incapaces de liberarnos del pecado. No lo podemos hacer. Efesios capítulo 2, Efesios 2:8, dice Pablo a los efesios: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio de las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos, no es un mérito nuestro. El que dejes un pecado, el que superes una adicción, el que se te quiten las ganas de hacer algo, no es porque tienes una asombrosa fuerza de voluntad, es porque el Espíritu de Dios se está manifestando en tu vida a través del dominio propio. Pero es Dios en tu vida. Este hombre, en este punto de su vida, como te ha pasado a ti y a mí, ya es una amenaza a sí mismo. Porque ya incluso está cortando a sí mismo. Pon tú que tú y yo no hemos llegado a eso, pero ¿cuántas veces tu pecado te ha puesto en riesgo? De romper tu matrimonio, de perder tu trabajo, de perder una amistad, de que te vaya bien o mal en la escuela. Nadie, sino Dios, puede salvar a este hombre. Entonces la escena 1 es un hombre controlado por su pecado que no tiene a Jesús. La escena número 2 la vemos en el versículo 6. Es un hombre siendo confrontado por Jesús. Versículo 6 dice: cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, ojo, Jesús todavía ni siquiera estaba frente a él, Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Ante la cercanía de Jesús, la reacción del hombre, ¿cuál es? Miedo. La reacción del hombre, ¿cuál es? ¿Por qué te metes en mi vida, Jesús? ¿Qué te importa lo que estoy haciendo? ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez le has dicho, no a Jesús, pero tal vez a la persona que te quiere acercar a Jesús: ¿y a ti qué te importa? Ve y tú haz lo que tú quieras. No te metas con mi vida. Es mi vida y yo hago lo que yo quiera con mi vida. ¿Cuántas veces has hecho eso en tu vida?
El hombre vio a Jesús desde lejos, corre, pero lo sorprendente es que lo reconoce. O sea, no llega y le dice, vete de aquí, hombre. No, le dice, vete de aquí, Hijo de Dios, el Altísimo. La respuesta natural de un pecador al ser confrontado por Jesús es miedo y después es rechazo. Nuestro propio pecado es el que nos hace ver el poder de Jesús. ¿Por qué rechazamos a Jesús? Porque no queremos soltarnos de nuestro pecado. Esa es la respuesta. La respuesta de por qué un hombre rechaza a Jesús es porque no quiere dejar su pecado atrás. Lo hemos platicado varias veces aquí. ¿Qué nos pide Jesús? Nada. Sé bueno. Buen esposo, buen amigo, buen amante, buen trabajador, buen ciudadano. No, Jesús es bien exigente, pide cosas bien raras. Pero como tú no quieres, entonces rechazas. Y rechazas por miedo. ¿Sí? Lo reconozcamos o no lo reconozcamos, esa es la razón de nuestro rechazo. Ahora el demonio que tiene poseído a este hombre reconoce a Jesús, lo reconoce como hijo de Dios. El hombre no podía hacerlo. El hombre poseído era incapaz de reconocer a Jesús, pero su propia maldad le permite reconocer a Jesús. Es nuestro pecado el que nos permite ver la gracia y la misericordia de Dios. Nuestro pecado es el que nos hace evidente a Jesús. Nuestro pecado es el que eventualmente nos lleva a Jesús. Porque cuando no te crees tan malo, ¿quién busca a Jesús? Cuando ya caíste, cuando ya estás revolcándote en tu cochinada, ahí es cuando dices, ay, creo que necesito ir a la iglesia. Hace mucho que no voy. Es nuestro pecado y es ese, ¿por qué? Entonces, ahí entendemos por qué Jesús permite que haya pecado. Porque si no hubiera pecado, ¿quién lo buscaría? Nadie. Si no hubiera maldad en este mundo, ¿quién lo buscaría? Nadie. Si no tuviéramos ninguna necesidad, ¿quién lo buscaría? Nadie. Entonces el pecado, la necesidad y la maldad no existen porque Dios sea un sangrón mala onda. Existen porque tú y yo somos una bola de necios que no nos acercaríamos por las buenas. Esa es la razón. Entonces el espíritu malo sabe que Jesús está ahí y lo mejor y más sorprendente es que sabe que está derrotado ante el poder de Jesús. Porque dice, o sea, a ver, el vato que me puede vencer está ya lejísimos. Pues corro, ¿no? Corro para el otro lado. Este hombre se sabe derrotado. Y mejor va y le dice a Jesús, Jesús ya ándale, hazte para allá, dame chance de seguir pecando aquí, nomás lo tengo controlado este cuate, no me voy a meter con nadie más. Y es lo que hace nuestro pecado, ¿sí? Nuestro pecado sabe que está derrotado ante Jesús y tú y yo decimos, no te entrometas en mi vida, Jesús. No importa nuestra condición, el amor y el poder de Jesús es evidente y tiene el poder de liberarnos. El amor de Jesús nos confronta. La tercera escena la encontramos en el versículo 8. Y entonces vemos a un hombre purificado por Jesús. Del 8 al 13 dice, pues Jesús ya le había dicho al Espíritu. Ojo, Jesús ya le había dicho al Espíritu. ¿En qué parte vimos que Jesús hablaba? Nunca. Nunca vemos atrás que Jesús hablara. Pero aquí te dice, Jesús ya le había dicho al Espíritu. Sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara, que no los enviara a un lugar lejano. O sea, quítame el pecado, pero no lo mandes tan lejos. Aquí todavía quiero tenerlo a mi alcance por si me arrepiento. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar a ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. El hombre es purificado por la autoridad de Jesús y en esta escena Jesús hace tres cosas. La primera, Jesús le ordena al espíritu malo, Jesús le ordena al pecado, Jesús le ordena a la maldad salir del hombre. Lo hace sin que el hombre se lo pida, lo hace sin que el hombre lo reconozca. La orden de Jesús está dada, ¿sí?
Número 2, Jesús reconoce que hay un hombre en gran necesidad. ¿Sí? Este hombre estaba poseído y estaba dominado por una gran necesidad. Cuando dice que es legión, una legión romana, eran 6,000 soldados. Y si ves que se mueren 2,000 cerdos, es porque mínimo había 2,000 demonios en este hombre. Imagínate la condición de desesperación de este hombre. Pero Jesús lo sabía. Jesús sabe nuestra necesidad. Y por eso Jesús da la orden al pecado, a pesar de que tú y yo no lo reconozcamos aún. Jesús confronta nuestro pecado, reconozcas a Jesús o no lo reconozcas, vas a ser confrontado por tu pecado. No hay maldad que pueda resistir al hombre. Si 6,000 demonios no lo pudieron resistir, tu pecado tampoco lo puede hacer, ¿sí? Pero Jesús no te va a forzar. Y la tercera cosa que hace Jesús es que Jesús revela la naturaleza verdadera de la maldad. ¿Cómo la revela? ¿Cómo revela Jesús la naturaleza de la maldad? Primero nos muestra, la maldad sí, puede ser muy mala, pero no es mejor que Dios. No es mejor que Jesús. Lo primero que nos muestra Jesús en esta escena es que no importa el pecado, Jesús tiene poder sobre él y Jesús ya lo venció, ¿sí? Y la segunda cosa que nos muestra es que lo único que busca el pecado y lo único que busca la maldad es destruirnos. Pudiera darnos un placer temporal, pero la maldad lo único que busca es destruirnos. Es el objetivo final del pecado. Y lo que yo siempre les he dicho, si el pecado dijera, si haces esto te vas a morir, ¿lo harías? Yo creo que, alguno que otro lo llega a hacer. Pero el engaño principal del demonio es, no pasa nada, llégale, no te vas a morir. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva? No te vas a morir, vas a ser como Dios. Prueba esta frutita, no pasa nada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la maldad? La maldad es tan mala que cuando Jesús la saca de un hombre y la manda a unos cerdos, los cerdos terminan siendo destruidos también. El objetivo final del pecado, la naturaleza de la maldad es destruir. No hay nada bueno para nosotros ahí. Y Jesús tiene la autoridad para purificar al hombre sin importar el pecado. La cuarta escena, que ahí comenzamos a identificarnos muchas veces tú y yo, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya nos ha desesperado un poco nuestro pecado. La mayoría de los que estamos aquí ya hemos sido confrontados por Jesús y la mayoría de los que estamos aquí, al menos una vez le hemos dicho a Jesús, ya Jesús, échame la mano, sálvame. Pero después pasa en la escena número 4 que un pueblo endurecido rechaza a Jesús. Y el versículo 14 nos dice, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a regarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. 5 acciones se ven aquí. Primero, una acción lógica. Los ciudadanos, los cuidadores de los cerdos, pues corren a avisarle a los dueños que ese vato mató a sus cerdos, porque su responsabilidad era cuidarlos. Entonces lo primero que pasa es lógico. Si a ti te dejan en cargo de algo y alguien llega y lo destruye, pues ¿qué buscas hacer tú? Pues probar que no fue tu culpa. ¿Sí? Entonces la acción lógica es, los cuidadores de los cerdos corren a avisar a los dueños, no querían ser responsabilizados de esa pérdida. Después hay una investigación lógica. O sea, llegan, les dicen qué pasó, ven lo que ocurre, ¿sí? Se llenan de temor ante el poder de Jesús y entonces son esas situaciones que dices, no estoy tan mal, ¿sí? Pero, como había maldad en ellos, su investigación no les permite ver el beneficio que había en el hombre. Lo único que ven es la pérdida que tuvieron por los cerdos, ¿sí?
La tercera cosa que pasa aquí es un relato lógico. ¿Cuál es ese relato lógico? Se cuenta la historia de la liberación. ¿Qué pasó? Es lo que vemos ahí, le dicen qué ocurrió a los dueños. Después está un pedido ilógico. ¿Por qué después de ver el poder de este hombre, de este hombre llamado Jesús, que salva a un hombre dominado, porque todos conocían el problema de este hombre, en lugar de decirle, wow, Jesús, qué grande eres, ayúdame a mí, porque yo no estaba tan mal como él, en lugar de decirle, ayúdame a mí, porque si yo no estaba tan mal como él, creo que conmigo puedes hacer también muy buenas cosas, no. La ilógica humana, si la falta de lógica humana es, vete de aquí, demonio, vete de aquí, Jesús, deja mi pecado, ¿sí? Vemos que Jesús le hace un bien a alguien y decimos, ya se hizo aleluyo, vámonos. Ya se volvió rarito, ya trae Biblia, corre. Esa es la ilógica humana, ¿sí? Y finalmente, pues ya vimos una acción lógica, una investigación lógica, un relato lógico, un pedido ilógico, un final trágico. ¿Cuál es el final trágico? Jesús se va. Jesús no les queda, ay, porfa, ándenles, dejen de quedarme aquí, los quiero ayudar a ustedes también. ¿Verdad que no hace eso Jesús? El pueblo lo rechaza, ¿y qué hace Jesús? Órale, Jesús es un caballero. Jesús no te va a forzar a seguirle. Jesús ya le dijo a tu pecado, vete de aquí. Jesús ya te confrontó con tu pecado. Y Jesús ya te dijo, si quieres, ven, aquí estoy y siempre voy a estar. Pero yo no te voy a obligar. Yo ya te dije qué es lo que hay que hacer. Al final, lo más sorprendente de esto es que al final los demonios lograron su objetivo. La batalla la ganaron los demonios. No es cierto, acabaron muertos con los cerdos. Sí, pero provocaron que Jesús se fuera de ese pueblo. Entonces la legión de demonios que dominaba ese lugar logró su objetivo, que es que la gente rechace a Jesús. Es importante que te preguntes si ese demonio, esa maldad, ese pecado en tu vida está logrando su objetivo y está logrando que rechaces a Jesús. ¿Qué es eso que no quieres perder, que te mantiene alejado de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Jesús es un caballero y nosotros no queremos que se quede. Entonces Jesús se va, pero su misericordia es tan grande que siempre va a estar dispuesto a volver según nuestra fe. Que si tú no te das el tiempo, Jesús no te va a forzar, pero si tú te das el tiempo, no te va a pasar lo que a los cerdos. No vas a ser dominado por los demonios y te vas a terminar aventando de un precipicio porque el pecado te controla. Y finalmente la quinta escena de este pasaje está en el versículo 18 y es un hombre enviado por Jesús. Porque ese hombre que estuvo desesperado, ese hombre que fue confrontado, ese hombre que fue purificado y ese hombre que no rechazó a Jesús, eventualmente fue enviado por Jesús. El versículo 18 nos dice: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no. O sea, qué interesante, un hombre quiere seguir a Jesús y Jesús le dice, no tienes por qué seguirme, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía.
Este hombre fue comisionado por Jesús. El hombre, naturalmente agradecido por lo que Jesús hizo en su vida, quiso ser un seguidor de Jesús. Yo creo que todos alguna vez nos ha pasado. Es más, estoy seguro que estás aquí sentado porque Jesús alguna vez fue bueno contigo. Bueno, también puede que haya algunos que se hayan traído a la fuerza. Pero la mayoría, Jesús ha hecho algo bueno en tu vida. Y por algo estás aquí. Por algo veniste, ¿sí? Tal vez quieres ser un seguidor de Jesús, pero no has dado ese paso. Pero ¿sabes algo? Me encanta este pasaje porque nos revela que Jesús no espera que sus seguidores vayan atrás de él así como burritos, ¿sí? Ahí va Jesús, ahí voy yo. Eso no es lo que espera Jesús. Ser un seguidor de Jesús no es ir atrás de él, así, a donde vaya Jesús voy yo. Eso no es lo que espera. Jesús espera que tú lleves a Jesús a donde Jesús no está. Porque este pueblo que ya rechazó a Jesús, este pueblo que no iba a permitir que Jesús ministrara en ese lugar, pues no podía correr a este hombre. Entonces la única manera de que Jesús cumpliera su obra salvadora en esa región era a través de que este hombre predicara a ese Jesús que no tenía acceso en ese lugar. La forma real y práctica de ser un seguidor de Jesús no es corretear a Jesús, es llevar su palabra a donde Jesús no ha llegado. Es llevar su evangelio a donde Jesús no está. Jesús no le enseñó nada a este hombre. ¿Qué le enseñó Jesús a este hombre? Le dijo, mira, brother, vas a predicar de esta manera, tienes que hacerle así. Y luego la oración de la salvación es, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Si no dicen eso, se van al infierno. Y luego no le dijo, y el Padre Nuestro es así. ¿Le dijo algo? No. Simplemente le dijo, esto que acabo de hacer por ti, ve y platícaselo al mundo. Yo me encargo del resto. Cuando la gente ya tenga el deseo de seguirme, yo me encargo. Tú ve y cumple tu labor. ¿Sí? Jesús fue rechazado en esa región. Por lo tanto, el hombre se convierte en la única esperanza de esa región. Y entonces pregúntate a ti mismo, ¿cuál es tu círculo de influencia? Dentro de tus amistades, dentro de tu familia, ¿cómo pueden conocer a Jesús si no es a través de ti? Gerardo, yo no estoy listo para predicarles. Háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Gerardo, van a decir que soy un raro. ¿Y? Gerardo, yo no tengo la capacidad de enseñar la palabra de Dios. No te estoy diciendo que enseñes la palabra de Dios, estoy diciendo que digas lo que la palabra de Dios ha hecho en tu vida. Punto. Eso es lo que Jesús le pidió a este hombre. Jesús no le dio una capacitación express de cómo ser un discípulo o un evangelista. Simplemente le dijo, ve y habla lo que hice por ti. Como creyentes debemos darnos cuenta que nuestra responsabilidad es llevar a Jesús a donde Jesús está siendo rechazado. Porque, ¿verdad que es bien fácil traer gente a la iglesia? Es facilísimo, ¿a poco no? No, ¿verdad? ¿Cuánta gente se ha invitado a la iglesia y te ha dejado plantado? ¿Cuántas veces dejaste a alguien que te invitó a la iglesia plantado? Pero, ¿y si llevas tú a la iglesia a esa persona? ¿Y si le muestras a esa persona que también hay esperanza para él? Que esa misma esperanza que tú tuviste la tienen ellos. Quiero terminar haciéndonos una autoevaluación personal, ¿sí? Porque quiero que te preguntes en qué escena de la historia estás. ¿Quién eres? Todos somos este hombre, o hemos sido este hombre. Y entonces, tal vez eres el hombre que está todavía dominado por su pecado, que no tiene a Jesús. Porque no porque estés sentado en esta silla tienes a Jesús. No porque estés escuchando este mensaje tienes a Jesús. No porque hayas ido a la iglesia toda tu vida tienes a Jesús. Eres el hombre dominado por su pecado. O tal vez hoy ya eres el hombre que está siendo confrontado por Jesús. Eres el hombre o la mujer que Jesús le está diciendo, pecado, ya, vete de aquí. Deja a este hombre. O quizás eres el hombre
porque acaba de ser purificado por el Jesús. Tal vez hoy te diste cuenta que Jesús te puede purificar y que no importa el pecado en tu vida, Jesús puede con él. Y Jesús ya te limpió, no te va a limpiar. Si tú crees que Jesús ya te limpió, ya te limpió. Es su obra, ya lo hizo, ya murió. Nuestra responsabilidad ahora solamente es que Él haga la obra. Esa es parte de la inmensa misericordia de Dios. No es nuestra bronca, es bronca de Jesús. Nuestra bronca es creerle a Él. Ahora también puede ser los que lo rechazan. Ya viste lo que Jesús es capaz de hacer y eres uno de esos que dices, ay, conmigo no. Vete de aquí, Jesús. Yo no te quiero aquí. O tal vez eres ese hombre al que Jesús acaba de purificar y que hoy Jesús le está diciendo, ve y habla de mí. Ve y predica lo que he hecho en tu vida. Ve y da testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Porque ya vimos la historia y la podemos leer y clavarnos en, la legión, ¿y cuántos serían? 6,000 demonios. ¿Y cuántos cerdos había? 2,000. Entonces le tocó de tres demonios por cerdito. O, qué mala onda que se cortaban. No, está bien rara esta historia de endemoniados. Y no, está bien rara la Biblia. Y podemos seguir ahí clavándonos, viendo unos coco wash de lo raro que es Jesús y de lo extraño que es este hombre. O tal vez podemos ver y decir, a ver, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido conmigo. 20 versículos de una historia súper rara. Jesús le dijo, ve a tu casa, ve a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. No se necesita ser el gran evangelista, no se necesita ser el experto de la ley, no se necesita saberse 50 versículos de memoria, ni uno. Es que yo ni me sé Juan 3:16, ¿cómo voy a predicar? Y yo veo que todos los cristianos tienen Juan 3:16 así en las Biblias y en todos lados marcado y de colorcitos. Ni ese me lo sé. Yo no puedo enseñar, yo no puedo predicar. Este endemoniado no tenía formación teológica. Este endemoniado no fue a la escuelita bíblica. Este endemoniado no conocía a Jesús hasta este punto, pero contaba con todo lo necesario para cumplir su misión. ¿Qué es lo que se necesita para hablar de Jesús? Tener a Jesús y hablar de lo que ha hecho por ti. Una vez transformado, una vez cambiado, se dedicó a relatar lo maravilloso que es Dios y lo grande que una fe salvadora puede hacer en alguien. Si yo me hubiera esperado a tener toda la formación teológica, identidad no existiría, Los que llegaron a conocernos en el grupo de jóvenes de Cambio y Fuera no existiría. Si yo me hubiera esperado a estar preparado para hablar, no. Llegó un punto en mi vida en el que yo dije, wow, esto de Dios está de locos. Y no puedo creer que no haya personas como yo conociendo de Dios. Hay que hacer algo. Y comenzamos. Y dije tonterías, y dije sandeces, y de repente Sari me regañaba porque dije que a Pablo lo enseñaron los apóstoles, y eso no pasó. Pero eso no llevó a alguien al infierno. Al contrario, estoy seguro que hay gente que dice, si este vato puede, yo puedo. Y si tú vienes cada domingo diciendo, si este vato puede, yo puedo, la misión ha sido cumplida. Ahora, no espero que te vayas de aquí a poner una iglesia y que mañana empieces una célula en tu casa de estudio. Si quieres hacerlo, adelante, bienvenido y no te voy a detener. Pero lo que sí espero es que asumamos nuestra responsabilidad y entonces digamos, ¿qué voy a hacer?
Hace 2 semanas vimos el propósito de identidad. Lo repito para los que no estuvieron. El propósito de nosotros como iglesia, la razón por la que este lugar existe, porque identidad existe, es acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlas para servir a la iglesia y a la comunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué estás haciendo tú para acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica? ¿Qué estás haciendo tú para darle las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia? ¿Qué estás haciendo tú para preparar a alguien a servir a la iglesia y a la comunidad? Y más importante, ¿qué estás haciendo tú para que el nombre de Dios sea glorificado? Lo puedes hacer desde tu casa, con tus hijos, con tu pareja. Lo puedes hacer en tu oficina, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus subordinados. Lo puedes hacer con la que te vende un mazapán que no quieres en el semáforo. Lo puedes hacer con ella también. Gerardo, pero es que el dinero es para drogas. Gerardo, pero es que alguien lo maneja y no voy a fomentar eso en la iglesia. Oye, ayuda por ayudar, da por dar. Porque ¿a poco Jesús te dice, yo te salvé? Y dice, imagínate que Jesús le dijera a Dios, no, eso no lo voy a salvar porque nomás lo voy a salvar y va a seguir pecando. Por él no voy a morir porque en mi caso me va a hacer. ¿Verdad que Jesús no toma esa actitud contigo? ¿Por qué tú y yo tomamos esa actitud con las personas? Dice lo que acabamos de leer y quiero repetirlo una vez más. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Pero Jesús te dijo, ve a tu casa, ve a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Gerardo, ¿qué ha hecho por mí? Mira, estás aquí, no estás ciego, no cojeas, pudiste comer en la mañana, traes ropa, tienes trabajo, tienes familia, hay aire acondicionado, respiras. Ve y dile a la gente, no hombre, mi Dios es tan bueno que no me he muerto. Si es lo único que ha hecho contigo, darte vida, ve y habla de eso. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque sé que no importa lo malo que haya sido, no importa el pecado en mi vida, tengo esperanza. Hay esperanza para mí, hay esperanza para todos. Gracias porque si pudiste vencer a un hombre dominado por una legión de demonios, puedes con mis pecados, puedes con mis necesidades. Permíteme reconocerte como mi Señor, ayúdame a reconocerte como el Señor de mi vida. Sé que no hay coincidencias y sé que cada persona que está escuchando este mensaje el día de hoy, Padre, es porque necesita ser liberado de algo, de culpa, de miedo, de enfermedad, de ego, de vanidad, de chisme, de enojo, de soberbia, de miedo. Padre, gracias, gracias porque tú puedes liberarnos de esto y más, de depresión. Gracias, Padre. Gracias porque cada una de las personas que está aquí el día de hoy puede ser liberado y lo único que se necesita es decir, Padre, libérame. Padre, purifícame. Y ayúdanos a comprometernos a vivir una vida hablando de tu bondad, de tu misericordia y de la obra salvadora que has hecho en nosotros. Te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús.